Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar el tema de hoy te invito a suscribirte al canal, ya que vamos a estar tocando temas de gran importancia que van a edificar tu vida en gran manera. No sé si has escuchado esta comparación. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Sabes a qué se refiere esto? Pues quédate que de inmediato comenzamos a estudiar juntos. Primero que nada, ¿quién era Noé? Noé era un hombre justo en medio de una generación corrupta. Génesis 6, 9. La maldad del hombre en los tiempos de Noé era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6, 5. Imagina vivir en un mundo donde todos hacen lo que les parece bien, sin reglas, sin respeto por Dios. ¿Te suena familiar? Había corrupción total, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 11. Una época de violencia, asesinatos, injusticias, abuso de poder. Imagina un mundo donde la vida no valía nada, donde matar era normal, donde el más fuerte pisoteaba al más débil. La inmoralidad sexual desenfrenada. Génesis 6 menciona a los hijos de Dios tomando a las hijas de los hombres, lo cual muchos estudiosos interpretan como una mezcla de hombres piadosos corrompiéndose con mujeres de mala vida. El sexo se había convertido en un juego, en una perversión. La idolatría y el paganismo adoraban a falsos dioses, se alejaron completamente de su creador. Cambiaron al Dios verdadero por placeres momentáneos. El orgullo y la autosuficiencia. Nadie pensaba en Dios, no había temor de Él. Creían que podían vivir sin reglas, sin límites, sin consecuencias. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia nos describe a una generación de gente distraída. Vivían solo para el placer, las fiestas, la diversión, la comida, la bebida, el sexo, todo menos buscar a Dios. La superficialidad. Nadie reflexionaba. Nadie se detenía a pensar en su alma, en su eternidad. Ritmo acelerado. Se levantaban, trabajaban, comían, se casaban, hacían planes y nunca pensaban que un día todo terminaría. Noé predicaba, pero nadie lo escuchaba. Se burlaban de él, lo consideraban un fanático religioso. Ya vimos cómo el mundo en tiempos de Noé estaba totalmente corrompido. Pero en medio de toda esa oscuridad, había una luz. Un hombre justo, un hombre diferente, alguien que decidió caminar con Dios. Hoy vamos a hablar de Noé, del llamado que recibió, de cómo obedeció sin cuestionar, y cómo fue rechazado por la misma sociedad que él trataba de advertir. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mientras el mundo se hundía en el pecado, Dios encontró en Noé un corazón diferente. Era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Vivía apartado del mal, caminaba en rectitud. Fue uno entre millones, pero fue suficiente para que Dios lo eligiera para un propósito mayor. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Dios le pidió a Noé que construyera un arca gigantesca, sin que nunca hubiera llovido antes. El diluvio era algo que nadie podía imaginar, pero Noé no cuestionó. La fe de Noé fue acción, no solo palabras. No dijo, creo en Dios y siguió con su vida. Noé se movió, construyó, trabajó por años, confiando en una promesa que no podía ver. Segunda de Pedro 2, 5. Pregonero de justicia. Noé predicaba, advertía, llamaba al arrepentimiento. Pero nadie escuchaba. Se burlaban de él. La gente lo llamaba loco, exagerado, fanático. Un diluvio, agua cayendo del cielo. Por favor, Noé. Día tras día, mientras construía el arca, la gente pasaba y se reía. Pero Noé no se detuvo. Él sabía que la verdad no depende de cuántos la acepten, sino de quién la dice. Génesis 6, 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aunque Dios es amor, también es justo. Él esperó con paciencia mientras Noé construía el arca, probablemente más de 100 años. Día tras día dio oportunidad de arrepentimiento, pero la gente ignoró el llamado. Hasta que llegó el día, y se cerró la puerta del arca.
Veamos por qué Jesús comparó su venida con los días de Noé. ¿Cuál era el problema? El verdadero problema era espiritual. El mundo estaba tan ocupado viviendo su vida, que ignoraron la advertencia más importante: el juicio venía. Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo vivimos hoy? Vivimos sumergidos en rutinas, trabajo, redes sociales, placeres, entretenimiento, etc. Estamos espiritualmente dormidos. No hay lugar para la oración, para el arrepentimiento, ni para el servicio a Dios. Noé les predicó durante décadas. No lo escucharon. Preferían burlarse antes que reflexionar. Como vemos esto hoy en día, cuando alguien habla del juicio, del fin de los tiempos, de vivir en santidad, la mayoría se burla, ignora o cambia de tema. ¿Eres tú uno de estos? Se ridiculiza al cristiano, al pastor, al evangelista y se glorifica el pecado. Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El pecado se ha normalizado. Se celebra el orgullo de lo que Dios llama abominación. Se enseñan doctrinas perversas a los niños. Se expone al mundo al oscuro como si fuera luz. Hay violencia, abuso, idolatría al dinero, a la fama, al cuerpo, al placer. Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Muchos quieren a Dios como Salvador, pero no como Señor. Y quien se levanta a predicar santidad, es callado, censurado, o tachado de extremista. Segunda de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La historia se está repitiendo. Como en los días de Noé, estamos ignorando la advertencia. Pero esta vez no vendrá un diluvio, vendrá fuego. Jesús no comparó sus tiempos con los de Noé por casualidad. Él nos estaba advirtiendo que la humanidad repite los mismos errores. Hoy, tú puedes ignorar el mensaje o puedes ser como Noé, obedecer, apartarte, caminar con Dios, advertir a otros y prepararte para lo que viene. Y, sobre todo, entrar al arca, antes que se cierre la puerta. ¿Cómo construir nuestra arca espiritual hoy? Arrepentimiento genuino. Noé fue hallado justo en su generación porque caminó con Dios. Si quieres sobrevivir al juicio que viene, debes comenzar con un corazón arrepentido. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Obediencia radical. Hoy, aunque no entiendas todo lo que Dios te pide, debes obedecer. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Separación del mundo. Noé vivía en medio de una generación perversa, pero no participó de sus pecados. Hoy es difícil, pero no imposible. La santidad sigue siendo posible. Segunda de Corintios 6, 17. Salid de en medio de ellos, y apartaos. Génesis 6, 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cristo está a las puertas de volver. El hecho de estar en Cristo no es motivo de orgullo, sino de urgencia. Vive en santidad, con temor y temblor, esperando al novio que viene por su iglesia. Ayuda a otros a entrar. No guardes la salvación solo para ti. Que tu vida sea una invitación al arca. Mantén tu lámpara encendida, como las vírgenes prudentes. Él viene en cualquier momento. Hoy, Dios está tocando la puerta de tu corazón. El diluvio no será de agua, será de fuego. Pero aún hay tiempo. Aún puedes construir tu arca. Aún puedes entrar. Aún puedes advertir a otros. Pero mañana, la puerta puede cerrarse. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No seas uno más del montón. Sé el Noé de tu generación. Y recuerda, la fe que no te mueve a actuar, no es fe verdadera. Recuerda darle like y compartir el video. Gracias.